Tardes, ¿me escuchan en la casa? El agua. ¿Cosa? Bueno, sí. Banda. Bueno, mejor. Tan lindo no soy. ¿Ya? Ya. Comencemos entonces. Bueno, de nuevo, buenas tardes. En la casa, ¿alguien dé alguna señal de si nos escuchan bien? Sí, profe, todo bien. Ah, ya, perfecto. Ahí sí, es que antes no habíamos escuchado, no sabemos si era de acá. ¿Dudas que tengan de las clases anteriores? ¿No? Ya. Entonces, hagamos, mire, un ejercicio. Vamos a hacer el 1. Yo, para cerrar la idea básica de activos biológicos que parece ser bien significativa, en especial, sobre todo para el siguiente curso, en Contabilidad 2, lo que más les cuesta entender esto y el por qué podría cambiar, por ejemplo, con una propiedad planta de equipo, las plantas que se puedan depreciar. Entonces, eso podría ser una diferencia. Después yo les voy a hacer un ejercicio que podría quedar perfectamente para el nivel del control de ejercicio o para el nivel del examen a los que les toque rendir, y el 3 lo hicieron en la ayudantía, entonces yo les voy a subir el video sobre el 2 para que ahí ya tengan como una batería significativa de ejercicio. Entonces el 1 decía: Cebollas La Llorona LLC es un holding agrícola internacional con operaciones en más de 20 países que tiene la mayor red de distribución de hortalizas en el mundo. La firma adquirió un terreno por 714 millones, IVA incluido, y sobre él plantó 1.250.000 cebollas con los siguientes desembolsos en efectivo: abono, amortización del software para el control de la temperatura, la capacitación de los trabajadores, la depreciación de las maquinarias, las pérdidas operativas esperadas en la primera cosecha, las pesticidas orgánicos, el regadío y nutrientes, la remuneración del personal de faena y las semillas. El terreno fue adquirido con fondos propios por los dueños, pero la plantación requirió una línea de crédito por 200 millones que devengó intereses del... No alcanzo a ver. Gracias. Que requirió intereses del 6,5% durante 2 meses que duró el proceso de siembra. 4 meses después, cuando el precio unitario por cebolla, tal como estaban, alcanzaba los 380 masiva por unidad y se estimaban costos de comercialización equivalentes a un 20% de los precios del precio neto. Perdón. Los costos de cosecha implicaron 40 pagados a las temporeras que trabajaban para el campo, 20 por el proceso de limpieza y 30 por el empaquetado y certificación internacional, mercado donde podrían venderlos por 500. El primer envío internacional consideró la venta de 900.000 unidades y no existían productos en bodega. ¿Cuánto sería el margen bruto antes y después del ajuste al valor razonable? Entonces, fíjense, lo que tenemos aquí es primero, voy a poner aquí que este es el ejercicio. Activos biológicos.
tenemos el terreno, tenemos la cebolla. Y digamos que tenemos las cebollas plantadas y tenemos las cebollas cosechadas. Entonces, el terreno, ¿qué clase de activo será? PP, listo. ¿Se deprecia o no se deprecia? No. No. ¿Por qué no? Una gran pregunta. ¿Por qué creen que un terreno no se deprecia a diferencia del resto de los activos? Porque mire, uno dice, yo tengo una bodega sobre un terreno, pero no te gusta la bodega y la botas. ¿Puedes construir un edificio? Si botas la bodega sobre el terreno, ¿podrías construir un edificio más grande, por ejemplo? Depende de las leyes de la comuna. Ya, si la ley te permite, si el plano regulador lo permite, ¿podrías? Sí. Sí. Y después, si tú no te gusta el edificio y lo botas, ¿podrías plantar cebolla en el terreno? Bien. Porque el terreno siempre va a estar ahí. Por eso no se deprecia. Eso, es una gran razón, siempre va a estar ahí. Y en el fondo dice, bueno, quizás siempre mucho tiempo, pero al menos no tengo idea hasta cuándo va a estar ahí. Entonces, como su vida útil es indefinida, no sé cuánto es, no se deprecia. Siempre pierde la capacidad de contención, nunca pierde la capacidad de contención, perdón. Porque en el fondo, y esta es una típica pregunta como las siguientes clases, esto, como empezando contabilidad 2, que en el fondo dicen, no, pero es que si yo tengo un terreno que lo planto y después se me seca el terreno y ya no me queda habilitado para hacer una plantación, entonces el terreno se depreció, no, nada que ver. Primero, eso sería deterioro, que es un concepto más complejo. Cuando uno habla de la depreciación es que por el uso continuado de esto se depreció, como el proyector se deprecia, la pizarra, las sillas se deprecian, los autos se deprecian porque tú lo usas eventualmente. Pero justamente tú, por ejemplo, 18 de octubre del año pasado, tú tenías una estación del metro, fueron y la quemaron, ¿eso es depreciación? ¿Tú esperas que pase eso regularmente? No, ya, eso es deterioro. Entonces eso ya entra un poco en el área del análisis que queremos hacer ahora, que hay ciertas cosas que se repiten con el tiempo. En el fondo, si tú tienes un camión para transportar la cebolla en este caso, ese camión debería depreciarse normalmente. Si justo pasó por la Araucanía y lo incendiaron y tuvo mala suerte, tú no esperas que eso se repita regularmente en el negocio. Entonces, si tú vas a proyectar los flujos de caja, las utilidades, vas a pedir un préstamo, hay cosas que deberías considerar en la proyección y otras cosas que no deberías considerar. ¿Se entiende? Entonces, ahí uno dice, mira, esta propiedad planta de equipo no depreciable se separa quizás de otras propiedades planta de equipos como los camiones. Entonces, las cebollas plantadas, ¿qué serán? Activos biológicos. Y las cebollas cosechadas, inventario. ¿Y si no se dedicara a vender cebolla? También, porque no van a durar largo plazo. Uno podría decir, oye, pero si las cebollas fueran a vivir 10 años, así como si fueran de lo que poníamos en el capítulo, los peces de una comida china, claro, tú los tienes ahí como que fueran un adorno, entonces eso sería una propiedad planta de equipo. Pero es difícil que tú tengas cebollas de adorno, sería algo súper rebuscado. Entonces aquí están vivas, son activos biológicos, o están creciendo en el sentido del producto agrícola que tiene transformación biológica, y si están cortadas ya no crecen más, entonces van a estar muertos. ¿Sí? Tenemos eso entonces. Entonces aquí lo que nosotros vamos a decir es, mira, en la propiedad planta de equipo, que es el terreno, no tiene nada que ver con venderlo, así que el margen bruto no incluiría nada de eso. Entonces, lo que hay que valorizar es inicialmente los activos de la cebolla. Entonces uno va a decir, ¿por qué? Mira, yo puedo ir capitalizando los costos y eso va a generar una diferencia significativa.
Y entonces algo que demostramos en el capítulo es que tú podrías decir, oye, yo no capitalizo nada de costo, todo esto son gastos, pero después cuando digo las cebollas valen tanto y las revalorizo, esto es ganancia. O podría ir cargándole los costos a la cebolla como un activo y después digo, si eso difiere mucho del precio de mercado menos los costos de venta, entonces la diferencia es. Pero el efecto final debiese ser muy, muy, muy parecido. Entonces, digamos lo siguiente, digamos, ¿el abono es parte del valor del activo o no? ¿Necesito el abono para dejar las cebollas listas? Es que igual depende si es que es necesario para que crezcan o si es que es simplemente un plus para que salgan más bonitas o más Es grandes. simplemente un plus para que salgan más bonitas, pero tú las Entonces quieres no. más bonitas. Entonces no es necesario. Pero tú las quieres más bonitas. Entonces sí. Eso es importante, porque en el fondo uno dice, mira, ¿eso le dará mayor capacidad de generar beneficio económico a las cebollas? Ujú. Si son más grandes y más bonitas, ¿se venden más caras? Sí. Sí. Sí, pues, entonces debería ser parte del valor del activo. Si ustedes dijeran por el contrario, yo voy a hacer publicidad, eso no es un activo, es un gasto, porque quizá igual no se venden las cebollas. ¿Se entiende? Entonces el abono sí debería ser parte del activo. El desgaste, la depreciación o la amortización del intangible, que es el software, ¿es necesario para producir la cebolla? No, ¿No? no. ¿Podría hacerlo sin ese software? Eso. Entonces, fíjense que a diferencia de otras cosas, igual que en los inventarios, aquí es como justamente nosotros decíamos, mira, la mayor parte de las empresas de este curso son empresas que compran y venden, pero obviamente una empresa agrícola no compra y vende, no es comercializadora, es una empresa que fabrica. Entonces, en la fabricación uno necesita los materiales, la mano de obra y eventualmente todos estos costos indirectos. En algún momento en inventario, si recuerdan hace unas 3 o 4 semanas, nosotros hablamos de justamente el costeo por absorción y justamente en este caso las cebollas debiesen absorber todos los costos necesarios para dejarlas como la gerencia ha determinado. Si eso es grande y brillosa o chica, no sé, depende del estándar que haya establecido la empresa. Entonces, la amortización del software con el que tú controles la operación es parte del valor de la cebolla. La capacitación de los trabajadores para que cosechen sin falla, ¿es parte del valor de la cebolla o no? No. No. ¿Por qué? Porque los que capacito son los trabajadores. Entonces, igual que todos los otros activos que hemos dicho, la capacitación no va a ser parte del valor de esos activos. ¿Sí? ¿La depreciación de la maquinaria para la siembra es parte del valor de la cebolla o no? Sí. Sí, a diferencia entonces de los asientos que nosotros hacíamos regularmente de ajuste a final del periodo, así como gasto por depreciación, contra depreciación acumulada, que uno diría, oye, el activo biológico cebollas es lo que cargo y abono la depreciación acumulada, porque no es un gasto, estoy utilizando ese insumo para conseguir otra cosa, cebolla, y después eventualmente quizás tú cultivas la cebolla y esos son un inventario de materias primas, no de productos terminados, porque voy a convertirlo en sopa de cebolla o cualquier otra cosa. ¿Se entiende? Entonces podría ser que la transformación es que un camión pasó a ser parte del valor de las cebollas pasaron a ser como un insumo de la sopa de cebolla y lo que vendo finalmente es sopa de cebolla. ¿Sí? Entonces, ¿las pérdidas operativas esperadas por la primera cosecha son parte o no? Si tú esperas perder plata, ¿serán parte del valor de la cebolla o no? ¿Qué creen? Creo que sí. ¿Por qué? Pero miren, está devengada. ¿Ocurrieron esas pérdidas? Todavía no. Todavía no, listo. Eso es más que suficiente para decir que no es parte del activo.
Porque además, fíjense, uno tiene las cebollas listas y dispuestas. Si gano plata o pierdo plata, no es costo de haber puesto las cebollas en esas condiciones. Tú podrías decir, oye, las vamos a congelar y las vamos a vender cuando suba el precio, etcétera. Eso ya más bien depende de algo que es fuera de la operación, del cultivo. Quizás el área comercial se focalizó en otras cosas. Entonces, todo lo que sea pérdida operativa, capacitación, también lo que sea, perdón. Todo lo que sea los gastos de marketing, de promoción, etcétera, inclusive de reubicación de esto, no van a ser costos de la cebolla. Sí, así que las pérdidas no van. Los pesticidas orgánicos, ¿sí o no? Sí. Sí, listo. Entonces, como dice yo incluido, debiese ser eso quitado de el IVA. Entonces, de los 27.370.000 voy a dividir por 1.19 para obtener el neto. Después, el regadío y nutriente, ¿es necesario? Sí. Sí, entonces lo considero. Remuneraciones del personal de faena, ¿lo considero o no lo considero? No, ¿No? ¿Por qué no? porque se podría, o sea, igual se podrían contabilizar como gastos por remuneraciones. Es cierto, pero ese es un gasto. Acuérdense que la definición de un gasto es la disminución de un activo o el aumento de un pasivo en la compañía. Entonces uno podría decir, oye, si yo le pagué a los trabajadores y entonces salió caja, ¿eso hizo disminuir mi activo? ¿Eso disminuyó mi activo el haberle pagado a los trabajadores? O sea, disminuyó el efectivo. Disminuyó el efectivo, pero al otro lado, ¿qué creció? Al otro lado, ¿qué quieres? Sí. No sé. ¿Cuál es la contrapartida de eso? Los gastos por remuneración. O sueldos por pagar, pero bajarían. Sí, es cierto, pero eso es porque hubiese gasto. Si no hay gasto, entonces uno dice, mira, bajó la caja que le pago a los trabajadores porque aumentó el valor de la cebolla. Y fíjense que aquí es más evidente porque en el fondo tú dijiste, oye, yo planté la semilla, etcétera, y esto empezó a crecer y ya está. Entonces literalmente crece, no solamente en el sentido matemático, monetario, contable, sino que físicamente. Entonces, como lo que le pagué a esos trabajadores es necesario para dar la condición actual a la cebolla, entonces debe ser parte de los activos. Y obviamente las semillas que tenemos después también son parte del valor de la cebolla. Entonces, ahí lo que uno diría es perfecto, mira, como dice Brutos, eso es IVA incluido o sin incluir. IVA incluido. O sea, debo dividirlo por 1.19 para llegar al valor. ¿Sí? Y ahí tendría la mayor parte de los costos. Entonces, fíjense. Voy a poner aquí que el costo inicial, para que lo tengamos claro, va a ser primero los 45 millones del abono, más los 10 millones de la amortización del software, la capacitación no, la depreciación de la maquinaria sí por 50. Más los pesticidas de 27,37 millones, pero esto dividido por 1.19. Más el regadío y los nutrientes, 18 millones. Más los 23.800.000 de la semilla, quitándole el IVA. ¿Sí? Por si alguien no se acordaba de esto, neto de IVA. ¿Sí? Entonces después te dan algo más de información, te dicen, mira, el terreno fue adquirido con fondos propios, pero la plantación requirió una línea de crédito que devengó un interés de 6,5% durante los 2 meses que duró el proceso de siembra. Entonces uno dice, mira, hay intereses, ¿le sumo los intereses a la cebolla o no?
¿Qué creen ustedes? ¿Es parte del valor o no? ¿Necesité tomar la línea de crédito para plantar la cebolla? Sí. Sí. Entonces, cada vez que tú tengas un activo que no es todos los días, pues tú en el fondo dices, oye, yo arriendo o tengo esta fábrica con un préstamo, entonces los intereses de ese préstamo están relacionados a fabricar unidades todos los días, eso no es lo que se llama un activo apto, que eso es un problema mucho más importante, por ejemplo, para el curso siguiente. Pero eventualmente tú dices, oye, esto no tomó un día, no tomó 3 días y no tomó una semana, tomó 2 meses. Eso es un plazo que no es pequeño y además te generó intereses, que son el 6,5% de los 200 millones. Entonces, en el fondo, nosotros podríamos decir que hay un ítem adicional que es los 200 millones por el 6,5%. Entonces aquí hay 13 millones, que es una cantidad no despreciable. Si fuesen más bien montos bajos, pero lo que más manda en la vida real es que sean lapsos cortos de tiempo, listo, va a gasto. Pero si en realidad tú dices, oye, me demoré 1 año, 2 años en construir un edificio, una oficina, en desarrollar una máquina especial para la cosecha, un centro de distribución, etcétera, entonces es probable que esos intereses se activen, se capitalicen dentro del activo que estamos hablando. Lo mismo que cuando decíamos en inventarios, por ejemplo, oye, es que yo compré los productos en Corea, en Europa, en Estados Unidos, en China, y tuve que traerlo. Y para traerlo se demoró 3 meses y me tuvo que financiar un banco porque a mí no me conocía nadie. Bueno, todos esos costos financieros deben activarse. ¿Sí? Entonces, digamos esto, tenemos 45, 55, 105, algo. Me suena que debe ser 25, entonces eso es como 120, 138, 100, 150, creo. ¿Estará en la solución? No puedo mover. Gracias. 100, 100. 250. Ah, me comí. $45. 71. Ah, yo me comí la remuneración del personal. Ahí sí. ¿Sí? Y entonces tenemos todos esos datos. Pues decimos ya, si esto costó 250, entonces cada cebolla tiene un costo, voy a poner aquí que estamos midiéndolo al costo, de 250 millones partido el total de cebollas, que eran 1.250.000. Entonces cada una vale 200. ¿Sí? Después entonces, como es un activo biológico, debe medirse al precio menos los costos de enajenación. Entonces te dice, mira, tal como estaban, se podría vender a 3.80 más IVA por unidad, ya está el precio neto. Y se estimaban que los costos de comercialización serían el 20. Entonces podríamos decir algo de este orden. Precio menos costos de comercialización sería 3.80 por el 80%, pues digamos uno menos el 20%, porque ahí te dice eso. Entonces eso será 376 y esto te va a dar 304. ¿Sí? Entonces, como tú dijiste, mira, costaron 200 pesos y ahora valen realmente 304, entonces va a haber una revaluación de cada una. Entonces nosotros diríamos, mira, tú hiciste esto, quizás los asientos le pueden ayudar a ver. Activos biológicos, digamos que todo el resto fue en efectivo, ¿ya? Por 250 millones. Terreno era aparte, por eso lo clasificamos al principio. Entonces imagínense una cuenta T. Tengo 250. Ahora tú dices, cada uno vale 304.
Entonces, en el total, vamos a decir que valen 304 por 1.250.000. Entonces, eso será 4, 5, 375, 380. Entonces, si yo digo que toda la plantación vale 380 y yo tengo registrado 250, ¿en cuánto subieron? Fíjense que tengo que llegar acá a 380. ¿En cuánto subieron? ¿100? 130 millones. ¿Sí? Entonces el asiento es súper simple, porque tú dices el activo biológico aumentó en 130 millones y tengo entonces una ganancia por ajuste a valor razonable. Por el mismo monto. Y esto es súper importante, esta ganancia va al estado de resultados, que justamente eso es una de las discusiones más polémicas que tiene bueno, el capítulo y lo que ha ocurrido en la práctica y que discutíamos harto en la semana anterior, porque en el fondo tú dices, ya, el campo vale más, pero tú ganaste esa plata en caja, por ejemplo, ¿en qué momento se va a producir el flujo de caja? ¿En qué momento voy a tener dinero para pagar los sueldos que debo, para recomprar semilla y volver a replantar, por ejemplo, en el negocio? Cuando venda. Entonces, muchos de los opositores dicen, oye, pero esto me está mostrando una ganancia que todavía no es caja. Pero eso no tiene que ver con el devengado, ojo. El flujo de caja podría ser una cosa, pero tú dices, oye, ¿esta ganancia se devengó o no se devengó? ¿Tus cebollas crecieron? ¿Crecieron o no las cebollas? ¿Qué creen en la casa? ¿Las cebollas son más grandes o no? ¿Qué cosa? Ahora que yo hago la revaluación, digamos 2, 3, 5 meses después de que yo haya plantado la cebolla en el fondo. Crecen. Por eso que estoy aumentando el valor del activo. Si fueran más pequeñas, decrecerían. Que también una de las características del activo biológico, pero quizás tú vas cosechando de a poco y entonces se va achicando. Entonces, eventualmente tú dices más grande. Así que ahí lo que hay que deshacer o cambiar un poco el chip, es decir, oye, yo gané porque el activo creció. Eso es el devengado. Si tú las vendiste o no, un problema de flujo de caja, no es un problema del devengado. Así que eso es una ganancia porque tengo una plantación que es más grande. Que eso podría ocurrir en otros activos. Tú podrías decir, oye, yo revalorizo las sillas y como ya nadie más hace estas sillas, cada vez valen más. Podría ser, ese es un cambio en el precio, pero una de las gracias que decíamos en los activos biológicos es que sus cambios son cualitativos y cuantitativos. Entonces, o crecen de tamaño, pero también podrían crecer en el precio. Entonces, por eso que sería interesante ver cuánto de esto subió por el precio de la cebolla y cuánto subió porque tengo más cantidad, más toneladas de cebolla. ¿Se entiende? Entonces tenemos eso. Entonces debiésemos hacer ese ajuste. Entonces después te dicen, mira ya, el margen bruto antes y después del ajuste a fair value. Seguimos, te dice, cosechar la cebolla implicaron 40 pesos pagados a las temporeras que trabajaban en el campo, 20 por el proceso de limpieza y 30 por el empaquetado y certificación internacional. O sea, tengo 90 pesos. Mercado en el que podrían venderla a 500. El primer envío internacional consideró la venta de 900.000 unidades y no existían productos en bodega. Entonces aquí viene la diferencia significativa, que tú dices algo de este nivel. Tú dices, mira, cuando yo traspaso los activos biológicos, digo ya, las corté la cebolla, entonces le voy a quitar estos 380. Y esas cebollas entonces van a pasar a ser un inventario.
Entonces vamos a decir estos 380 entran acá. Ya, pero además estamos diciendo que te costó 90 pesos por cada una de las cebollas. Entonces eso te va a dar 112 millones y medio. Entonces esto te va a dar un costo unitario de 394. Y fíjense que aquí cambia la lógica porque los inventarios se reconocen a un valor distinto al costo o al valor realizable neto, que algo parecido a lo de los activos biológicos, no lo mismo, el menor entre ambos. Entonces aquí tú dices, a ver, mira, ¿en cuánto lo podría vender? En 500. ¿La voy a vender con ganancia o con pérdida? Con ganancia, pues entonces no debería hacer ningún ajuste. El ajuste al valor realizable neto se realiza fundamentalmente cuando tú en realidad crees que vas a perder plata porque se quemaron, porque se pudrieron, porque quedaron obsoletas, por millones de razones. Pero aquí no hay una evidencia para decir eso y acabo de cosechar las cebollas, ¿cómo las voy a tirar a pérdida al tiro? ¿Entiendes? Y entonces lo que te preguntaban respecto al margen bruto, tú dirías lo siguiente. Dirías que tú vendiste 900.000 cebollas a 500 pesos cada una y te costaron 394. Entonces ese sería tu margen bruto antes de cualquier ajuste. Preferred value, como le llaman las salmoneras. Y entonces eso será 106 por 900. Bueno, aquí debe estar el cálculo. 95.400.000. Si a eso le sumo los 130 millones, entonces me va a quedar 225.400.000. Ahí está. ¿Se entiende? Entonces, parece ser mucho más grande el valor razonable, digamos, o una parte importante del margen bruto puede estar dada por el ajuste a valor razonable. De plano podría ser que el 100% de tu utilidad, como en la empresa salmonera, tenemos el ejemplo en WebCurso o está en el capítulo, proviene de la revaluación. Entonces, por eso el agricultor dice, oye, pero igual no puedo pagar los sueldos, gané plata, pero bueno, cosecha y vende. De nuevo, un problema de flujo de caja, no un problema de que el negocio sea malo. Es que no tengo personal para cosechar. Bueno, es que debiste haber cobrado por anticipado o quizás debiste pedir un préstamo, cosas que vamos a empezar a ver justamente hoy. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? ¿Todos claros? Perfecto. Entonces, miren, algo que discutíamos harto con el profesor Valenzuela, por eso de hecho subí las láminas del profesor Valenzuela, lo mismo que hacíamos con la profesora Moya, en el caso de activos biológicos, es que una parte importante de en qué sirve la contabilidad para un ingeniero comercial es para analizar ciertas empresas. Ciertas empresas en algunos factores que sean, por ejemplo, indicadores que tienen que ver con la gestión o con la actividad de la empresa. Oh. ¿Aló? ¿No escuchan en la casa? Sí, profe. Crucemos los dedos. Leva en directo. Aparece que se cerró mi sesión de Zoom, pero siguen ustedes conectados, así que mientras sigan, crucemos los dedos que se guarde el video. Entonces, uno podría decir, mira, el negocio parece ser súper bueno y vende rápido, por ejemplo, los autos. Si uno habla de auto, el City Car se vende súper rápido, algo que pasaba en agosto, septiembre, inclusive los primeros días de octubre, que fueron muy buenos para las empresas automotrices porque la gente, o una parte importante de la gente, digamos, retiró su 10% de la AFP y fue a comprar auto al tiro. Lo mismo con los televisores, quiebre de stock. Pero tú podrías tener otra empresa que sea de lujo, un Bugatti, un Aston Martin, un Ferrari, y eso no se vende todos los días. Entonces, bien distinto a que tú puedas tener el inventario por 10 días, por 20 días, por 45, por 180 días, pero si yo me espero 6 meses, el margen del Ferrari es de 50%. En cambio, si tú vendes un Tata
un auto de Tata Motors o tú vendes los autos que son más bien pequeñitos, el margen es súper pequeño. O sea, les diría que en cualquier auto que esté por debajo de 15 millones de pesos, el margen bruto 5%, en estos meses que les fue muy, muy bien, 9%, y eso se considera un éxito. Entonces los márgenes son bien acotados. Entonces tú dices, oye, si además de que el margen es pequeño, tú te demoras 90 días, 120 días, 180 días en pagar, podría ser un conflicto importante. Entonces, por ejemplo, hace algunos años hubo una polémica porque Horst Polman, dueño de Cencosud, dijo que el Ministerio de Economía en ese momento impulsaba una idea que los supermercados, que particularmente tienen unos plazos de pago súper largos, acortaran eso. Se acortó a 90 días, así quedó la ley. Pero los supermercados y particularmente el dueño de Jumbo, Santa Isabel, que es Cencosud, Horst Polman, decía: no podemos pagar en menos de 150 días. Después salió a decir que no era así, que en realidad ellos podían pagar en menos plazo, etcétera, como que salió a explicarse. Pero decía, oye, no vivimos con menos de 150 días. Bueno, es que si no vive el Jumbo, ¿qué va a hacer la vaquita y los pequeños emprendedores que quizás tienen todo concentrado ahí? Entonces dicen, ya no le puedo vender al Jumbo. Bueno, pero pierdo una plataforma gigantesca, porque no es distinto lo que hace el Unimark, ni el Líder, ni el Totus. Entonces, cuando uno está pensando en decir, oye, mi negocio debería cobrar más caro si me demoro en cobrar un mes, 2 meses, 3 meses, tengo un problema de lo que vamos a hablar en rotación de inventario, qué tan rápido sale en tu inventario, un problema de rotación de cuentas por cobrar, cuánto me demoro en salir o que el efectivo realmente llegue a la empresa y que ese plazo que pasa, que es lo que vamos a llamar el ciclo operativo, realmente se pueda convertir en caja o yo tenga que pagarlo. Entonces, en ese sentido, no puedo mover. En ese sentido, lo que uno tiene que pensar es siempre la contabilidad de un sistema de información para ver esto. Yo quiero comparar 2 empresas, 3 empresas, 5 empresas, quiero ver cuál es el mejor de la industria, de cualquier industria, minera, forestal, de los startups, de las empresas de venta por internet, etcétera. Entonces te gustaría ver ciertas cosas. Entonces uno dice, mira, estos datos podrían ayudarme a ver si yo tengo que subir los precios, si yo tengo que tener menos stock de inventario. Piensen que quizás tú tienes demasiadas cosas metidas en la tienda y entonces eso implica que te pueden robar, que tengo que tener quizás seguro muchas veces la joyería, quizás que hay una preponderancia ahí que tú dices, oye, esto requiere plata, entonces para llenar la tienda quizás una de las ventajas importantes y que ha sido el éxito de Amazon desde que, mucho antes de la pandemia, pero después más todavía, es que tiene prácticamente cero inventario. O sea, Amazon estuvo 10 años sin ningún centro de distribución. No, pues ese costo se lo atribuyo a los que quieran vender por Amazon, y lo mismo Mercado Libre. Y entonces eso produce que los costos que tiene asociados a mantener el inventario, sean costos de bodegaje, costos de robo, pérdidas potenciales, seguro inclusive, hagan una diferencia significativa. Entonces, el cómo interpreto esa información es súper importante. Entonces, el análisis financiero, obviamente, esto no es una super clase de análisis financiero, después entre años más en Finanza 1, bueno, en 2 años más ahora con la nueva malla, se van a torturar harto con el análisis, pero sí queremos ver en qué dirección podría aportarle en la empresa, ¿entiendes? Entonces uno quiere ver, por ejemplo, si la empresa es estable. No que un día gano 1.000, al otro día gano 0, después gano 2.000 y después pierdo 1.000. Quiero ver que en promedio la empresa gana 500 todos los años. Entonces uno diría, bueno, si la empresa gana menos pero con más seguridad es preferente para ciertos tipos de inversionistas. Entonces uno ve empresas como Agua Andina, como Enel, que tienen negocios que son bien estables y que si la gente consume mucha agua, mucha electricidad, se dispara esto, entonces la gente tiende a no consumir mucho, muy lejos del promedio. Eso produce que entonces la empresa sea estable. Pero tú quizás dices, bueno, puede ser súper estable, pero sus pérdidas son estables en el tiempo. Ah, entonces quiero ver si es capaz de pagarme en el largo plazo, si es solvente. Porque ahí uno podría decir, oye, tiene pérdidas como el metro, pero es porque la depreciación es súper alta. ¿Y la depreciación cuánta caja le saca al metro? Cuando los activos se deprecian, ¿cuánta caja sale de la empresa?
Cero, nada. Pero, nada. Entonces el metro en el estado de resultados se ve mal, pero no en el flujo de efectivo. Porque fíjense que si hay un negocio que sea puro efectivo, ese es el metro. La gente va y carga la VIP y paga los tickets todos los días. ¿Se entiende? Entonces, es distinto a que tú digas, no, yo vendo solo al contado y por eso nosotros acuñamos el concepto del equivalente efectivo. Claro, tengo red compra, pero red compra no te transfiere automáticamente, ni siquiera una transferencia electrónica debiese ser automática si es de distintos bancos. Podría demorarse valuta 1 hasta 24 horas. Y de un banco internacional que tiene que avisarle a COMEX, al área de comercio exterior, que le avisa al Banco Central, que entran dólares, etcétera, hasta 2 días, valuta 48 o valuta 2. Entonces, ahí uno podría decir, ya mira, la empresa es solvente en el largo plazo, pero ahora tiene un problema de que no tiene efectivo. Ya, eso es lo que nosotros habíamos tratado de introducir un poco, que tiene un problema de liquidez. Entonces tú dices, mira, yo tenía un súper buen restaurante, pero el restaurante no ve nada ahora. O sea, el Eladio de Avenida Osa con Bilbao, el restaurante que vende más en todo Chile. Tiene un negocio que es espectacular, todos los días se hacen tacos ahí en la esquina, pasa lleno, ha comprado casa y ya, y construye estacionamiento, ya no puede más donde meter, pero ahora tiene un problema de caja. Entonces tú dices, oye, no, es que no es lo mismo el formato del delivery, al menos no para el Eladio. Hay muchos otros restaurantes que cambiaron, que se pudieron reorientar, etcétera, se adaptaron a lo que es la pandemia, pero no para el Eladio. Entonces tú dices, oye, pero esto es un problema de liquidez, pues apenas nos lleguen los 5 millones de vacunas, el Eladio se llena, pero a morir hasta el fin de los días. Entonces uno dice, ahí hay una diferencia. El Eladio es solvente en el largo plazo, tiene un negocio que uno le gustaría quizá invertir, que es rentable, pero está ilíquido. Entonces ahí, para eso existen las fuentes de financiamiento, pues el banco le dirá, mira, aquí yo te paso plata hasta el día que habrá, y no. Y bueno, si tengo dudas de si vaya a llegar, déjame el terreno, déjame el restaurante en garantía, y entonces así me aseguro, ya. Un problema de corto plazo y otro un problema de largo plazo. ¿Se entiende? Y de repente uno dice, oye, es suficientemente rentable. Entonces ahí uno dice, mira, tú vas y compras acciones de la TAM Airlines y la TAM Airlines sale de la reestructuración financiera, que es casi como la quiebra, en un año más, y ustedes ganan un 2% de rentabilidad. ¿Les parece razonable o no? ¿2% por un año al invertir en la TAM Airlines, les parece suficiente o no? ¿Qué creen en la casa? No. ¿No? ¿Cuánto quieren entonces? 8%. ¿Suena mejor? ¿Alguien que no esté satisfecho con 8? ¿Alguien quiere más que 8? Bueno, obviamente todos quieren 5.000%, pero estamos tratando solamente de darle ciertos parámetros para que ustedes piensen cuánto es razonable, cuánto podrían obtener o no. 8 suena mejor, pero 8 muy poco. Históricamente, digamos, hasta antes de la fusión, la TAM Airlines generaba 17% de rentabilidad anual. Se fusionó LAN con TAM y ya la rentabilidad ha sido, si somos amables, quizás 2% por año. Entonces eso ha producido que genere una diferencia significativa. Pero si uno ve lo que pasó en marzo y principios de abril, que antes de ir a la reestructuración financiera tuvo el peor precio de la acción, desde los 750 más o menos, que fue el peor precio, hasta los 1.500 rentó como en una semana 100%. Pero uno dice, oye, pero esa semana deben haber dormido como pésimo. Porque en el fondo dice, oye, podría quebrar, podría no quebrar. Bueno, es algo que vamos a ver. El retorno, mayores retornos, solamente vienen acompañados de mayores riesgos. Es casi imposible, se da algunas veces, pero es casi imposible. Y un problema para Finanzas 2, que uno diga, mira, tengo esta empresa súper segura que es súper rentable. Cuando alguien te propone ese tipo de inversiones hay que desconfiar al tiro, si no uno ya ve toda la estafa del año pasado. Entonces uno dice, si tú quieres un negocio más rentable, entonces debes tomar más riesgo. Si tú eres una empresa súper tradicional, así como un negocio que ha asegurado, que ha estado toda la vida familiar, poco rentable.
Si tú ves un negocio de puro activo intangibles que si quiebra no existe nada y que pues, están esperando que al futuro y que ahora no ven ni uno, ese debiese ser súper rentable. Si no fuese así, entonces cambia la idea. Entonces, cuando uno está pensando en cómo saber si ese negocio debiese invertir o no, uno primero debiera ver el estado de flujos de efectivo. Que nosotros lo planteamos cuando vimos equivalentes efectivos. Nosotros dijimos, mira, la empresa genera en 3 partes el efectivo. Por eso uno habla de las entradas o de los orígenes o a veces también de las fuentes de fondos, y uno habla de las salidas o de las aplicaciones o de los usos de fondos. Entonces uno dice, mira, podrían provenir de la operación, podrían provenir de la inversión y podrían provenir del financiamiento. Un negocio sólido donde debería generar la mayor parte de su caja. En la operación, en la inversión o en el financiamiento. Operaciones. Operación. Ese es tu core business. Entonces tú dices, mira, no ha ido súper mal, pero hemos vendido todas las sillas y las mesas del Eladio súper caras. Eso no es un negocio que vaya a perdurar en el tiempo. ¿Se entiende? Porque después tú dices, ya, y esto nos pasó harto con clientes que digamos que dijeron, mira, automotora, de abril a junio se desangraban la automotora, 85% menos en venta. Entonces los concesionarios dijeron, ya despidamos a todos, cancelemos los arriendos, listo. Retiro del 10% y entonces dijeron, oye, ahora todos van a comprar autos, ya abramos. ¿Qué vamos a abrir si cancelaste el contrato de arriendo? Las personas ya no están trabajando. ¿Cómo salgamos a contratarla? Listo, salgamos a contratarla. 190% más de costo. Y las ventas no subieron en 190%. Entonces, en términos relativos, ganaron menos plata. ¿Por qué? Porque exageraron en estos problemas. Y quizás nadie tenía una respuesta. O sea, yo me acuerdo de haber estado reunidos con clientes en julio y les decía, no, si habría que bajar costo. Después, en septiembre, ya dije, mira, lo que estamos viendo con el resto de la red de esta empresa automotriz es que en realidad no debiesen bajar los costos más allá del 30%. Obviamente, cuando está en esta situación crítica, la empresa va a tratar de decir, oye, mira, quizás cortemos la publicidad, quizás cortemos estos viajes innecesarios, quizás cortemos la salida a comer con los clientes, o podemos encontrar otra táctica. Muchos cambiaron más bien de las remuneraciones de los vendedores de muy fijo a menos fijo y más variable, y eso generaba más incentivo a que si vende mucho, que gane más nomás. Entonces, pero cambió la estrategia. Y entonces, si no generan en la operación sus flujos de efectivo, sino que lo tienen que generar en la inversión, por ejemplo, desinvirtiendo, vendiendo ciertos activos, eso es pan para hoy, pero hambre para mañana. Se te van a agotar las mesas, las sillas, los autos, los edificios, etcétera, ¿y con qué te vas a quedar? A menos que tu negocio pueda generar sin ningún activo, irte solo online, algo que no es tan evidente en todos los negocios. ¿Entiendes? O muchas veces tus activos no son de fácil liquidación. Tú tienes una plantación forestal, 17 años me demoro en que madure y yo la tenga que talar y la convierta en chips, en tablero, en pañales, en hojas, en lo que sea, o en celulosa pura y la venda en el mercado internacional. Bueno, no tengo cómo convertir eso antes en caja. Si la talo ahora tal como está, quizás pierdo mucha plata, porque el mayor valor se da en las etapas finales. Entonces ahí uno dice, podría tener algunas diferencias. Entonces quizás a esas empresas, en vez de desinvertir, que parece ser una medida más desesperada, les conviene pedir préstamos. Y pedir préstamos que digan, mira, acumúlame todos los intereses para 2 años más, para 3 años más, hasta el momento en que la empresa pueda volver a pararse. ¿Se entiende? Entonces, una parte importante del análisis financiero, y ojalá esto lo acompañe en todo el resto de los cursos, porque después cuando uno lo retoma en Finanza 1, no parece ser tan evidente, es que el flujo de efectivo es lo más importante para la empresa. La empresa no va a quebrar porque no tenga ganancias, sino que va a quebrar porque no tiene caja. ¿Sí? Entonces ahí esta es una parte significativa de lo que tendría que tener la empresa claro al momento o el analista financiero al momento de mirar los estados financieros. ¿Sí? Entonces, si aumentan tus activos, digamos si tú compraste un camión, tienes más o menos caja.
Si tú compras un camión, la empresa tiene más o menos caja. Menos, listo. Cualquier aumento del activo es una salida de caja. O por el contrario, si tú dices, oye, tengo en realidad que pagué un préstamo, tengo más o menos caja. Menos caja, listo. Entonces, eso hace la diferencia. Que tú digas, cada aumento del activo o disminución del pasivo o el patrimonio, por ejemplo, si pagas dividendo, es una salida de caja. Por el contrario, si tú vendes el camión, te entra caja. Si tú pides un préstamo y aumenta el pasivo o aumenta el capital social porque los dueños se pusieron con las lucas, entonces eso es una entrada de caja. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense en esta empresa. Tenemos una empresa que tiene activos corrientes por 1.000 y después bajan los activos corrientes el siguiente año. Pero por el contrario, los activos no corrientes aumentan. Entonces, fíjense, la empresa en el total de activos crece un poquito. Si uno ve los pasivos corrientes eran más grandes y ahora son menos. Y después la deuda de largo plazo aumenta. Entonces, si uno ve el patrimonio, quizás no cambian tanto, aumentan en 99, pero los pasivos aumentan en un poquito, y eso permite que pasivos más patrimonio aumenten. ¿Sí? Entonces, si uno ve, uno dice, mira, puedo ver este estado financiero o analizarlo, o tratar de ver el que hay detrás de varias formas. Por un lado, uno podría decir, mira, voy a hacer un análisis horizontal. Yo voy a comparar esta empresa cómo ha evolucionado en el tiempo. Entonces voy a ir una a una por las partidas diciendo aumentaron las cuentas por pagar, los documentos, las deudas de largo plazo, etcétera, etcétera. Podría hacer un análisis vertical. Podría decir, mira, ¿cómo se ven estas porcentualmente? El año anterior tenía 20% de mis activos en propiedades, planta y equipo, este año tengo 40 o al revés, y tú podrías compararlo con la industria, por ejemplo, que es algo que van a hacer en la ayudantía. Entonces van a decir, mira, lo que tengo aquí es que tú te demoras 10 días en cobrar y la industria se demora 3, tú cobras súper lento. O tú tienes el 80% de tu activo en propiedades, planta y equipo y la industria tiene el 95%, tú tienes poca capacidad instalada o tú eres mucho más eficiente, depende de lo que tú quieras encontrar. Entonces, quizás si uno quiere ver que la empresa tiene poca caja, poca liquidez, quiera ver el estado de flujo de efectivo. Quizás uno quiera hacer un análisis vertical algunas veces, un análisis horizontal o calcular ciertos indicadores que nosotros vamos a refinar. Entonces, fíjense, si nosotros vemos aquí, tenía 210 y después tenía 215. La caja aumentó en 5. ¿Cómo aumenté la caja? Fíjense que ahora tengo menos cuentas por cobrar, entonces pudieron haber pasado dos cosas. ¿Qué dos cosas pueden haber pasado para que las cuentas por cobrar se redujeran? Que se hayan vuelto incobrables, es cierto, pero fíjense que ya, que a ti te hayan pagado y se redujeron las cuentas por cobrar. Si se volvieron incobrables algunas cuentas, ¿eso disminuiría el saldo de las cuentas por cobrar? ¿Qué creen en la casa? Si no te pagaron, ¿cuánto es el efecto sobre las cuentas por cobrar netas? Tan rápido se olvidan de la prueba 2. Yo cargaría la EDI, abonaría la cuenta por cobrar y en el neto me produce cero efecto el que no me paguen si yo me había anticipado con la estimación de los deudores incobrables. Para que esto ocurriera tendría que decir, oye, yo estimé que eran 100 y me dejaron de pagar 145, entonces tuve que aumentar la EDI. Entonces tú dirías que la tasa de incobrabilidad histórica o por el método fue superada, por el método que haya utilizado la empresa. Entonces no es solamente que se volvieron incobrables, sino que persistentemente la incobrabilidad de la empresa creció. Tú podrías decir, oye, mira, es que como esto es justamente saliendo de la crisis subprime, no es que los números se hayan puesto al azar. Si esto es justamente saliendo de la crisis subprime, pude haber recuperado, antes eran más incobrables, ahora son menos incobrables, entonces eso me deja con una situación distinta. ¿Sí?
Si uno ve el inventario se redujo mucho. Entonces, el inventario se reduce ¿por qué cosa? Una es positiva y otra es negativa. ¿Cómo se reduce mucho tu inventario? ¿Con ventas? Eso, porque vendí mucho. ¿Qué otra razón podría haber? Que se pierda o que te lo roben o... Que te lo roben, ya es cierto, o sea que haya deterioro, que se evaporó, que te lo robaron, que se pudrió, que se quemó, etcétera. Pero podría haber otra razón. Si tú esperas vender con pérdida del inventario, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué debería hacer una empresa que dijo, mira, yo tengo estos inventarios que compré por 500, pero espero recuperar en su venta solamente 350? ¿Qué debiese hacer la compañía? Ahí sabe, y eso lo vimos después de la prueba. Hacer el ajuste al valor realizable neto. Tú dices, como voy a perder 150, entonces, si yo digo que vale 500 en los estados financieros, es una mentira. Estoy sobreestimando el valor de recuperación y los estados financieros siempre reflejan como mínimo el valor de recuperación. O sea, si tú dices que va a recuperar 10.000 y le vale 800 en la contabilidad, 800. Si tú dices que vale 800 en la contabilidad, pero va a recuperar 50, entonces 50, el menor entre ambos. ¿Entiendes? Y eso funciona transversalmente para todos los tipos de activos. También para las propiedades planta de equipo. Entonces uno dice, oye, podría haber bajado de dos formas. Entonces, no tenemos más información, y obvio que uno en un análisis financiero tendría más información que eso, pero quiero empujar una idea. Si tú vendes más, que podría ser una de las ideas, o sea, se te está achicando el inventario, ¿es bueno tener poco inventario o no? ¿Cómo, profe? ¿Es bueno tener poco inventario? O sea, si es que tu inventario no dura mucho, claramente no va a ser bueno tener tanto porque tal vez no vaya a alcanzar a venderlo todo. Ajá, perfecto. O sea, tener poco inventario podría demostrar que tú eres mucho más eficiente, porque fíjense que las unidades en el inventario cuestan y no generan nada. Lo que pasa es que hay un costo escondido de no tener inventario. Pues si tú no tienes inventario suficiente, ¿qué te podría pasar? Quedarte sin venta. Eso, perder las ventas, pero eso no es un costo explícito. En cambio, tú dices, oye, en la bodega tengo que pagar, si yo tengo que externalizar la bodega, tengo que pagar cada día que pasa el inventario en la bodega. O tengo que pagar arriendo por más metros cuadrados de tienda para guardar la unidad, etcétera. Eso es un problema. Entonces, quizás tener menos inventario es una buena idea. Entonces, tú dices, mira, no sé si yo estoy vendiendo o no, porque esto es todo lo que tenemos, pero si tú estás vendiendo más, para reponer ese volumen, ese flujo de negocios, tú tienes que comprar más. Y si tú quieres comprar más, ¿quién financia eso? Al menos una parte. Tú compras más inventario. ¿Al tiro tú le pagas al proveedor? ¿Qué creen ustedes? ¿Le pago directamente al proveedor? Piensen en esto. Nosotros sí. Ustedes piden una aplicación que les traigan las cosas y pagan. Pero ¿qué podría pasar cuando lleguen las cosas? Algo negativo. ¿Qué podría pasar cuando lleguen las cosas del supermercado, del restaurante, de la botillería, lo que sea que encargan por una aplicación? ¿Están malas? Si están malas, entonces, ¿qué van a solicitar? La devolución. Ya, la devolución del dinero. Para nosotros no es tan problemático, irían a cargar Rapicrédito o lo que sea. Para la empresa sí es problemático, porque le hicieron una factura y como los productos estuvieron malos, dijeron, mira, yo no voy a aceptar eso, entonces súbelo a tu camión de nuevo y ándate. Eso pasa con los electrodomésticos, que cuando llegan a despacharlo hay que firmar una orden de despacho, etcétera.
Entonces, si llegan malos y tú ya hiciste una factura, debería anular la factura, debería hacer una nota de crédito o débito respectivamente si una venta o una compra. Y eso es un cacho tributariamente, porque además podría ser que tú hiciste la factura en agosto, por ejemplo, y los productos te llegaron en septiembre y te diste cuenta que estaban malos en octubre, tengo que anular el IVA de otros meses, un problema gigantesco. Entonces la empresa por eso no paga el contado. Oye, te compré unos productos, listo, pues no puedo verlos. Cuando lleguen a la bodega, entonces ahí te pago. Y si son tuyos, son míos, si es FOB, si es SIF, ya podría ser más complejo esto. Entonces, el primero que va a financiar la adquisición de los inventarios con algunos días de pago, ¿quién es? ¿Quién es el primero que financia eso? El proveedor. El proveedor, justo. Porque, y miren, es así en la industria automotriz. En la industria automotriz tú eres invento, Chevrolet. Chevrolet va y le entrega los autos al concesionario X y dice, mira, tú tienes 45 días para pagarme. Podría ocurrir perfectamente que el concesionario en menos de una semana lo venda. Entonces le faltan 38 días para pagarle. ¿Le paga o no le paga? ¿Qué harían ustedes? ¿Pagarían al tiro al vender el auto? ¿Qué creen? ¿Debiesen pagar el mismo día que venden y tienen la plata en el concesionario Chevrolet o esperaran los 38 días que faltan? La respuesta no es simple porque en el fondo aglutina todos los conceptos que hemos visto en el curso. Si tú tienes la plata ahora ya, ¿qué podrías hacer con la plata? ¿Qué cosa? Invertirla en un fondo mutuo, en un depósito a plazo, todos los activos financieros que revisamos cuando hablamos de los equivalentes de efectivo de la conciliación bancaria. Entonces tú dices, oye, yo vendí el auto en 20 millones hoy día, pero si tomo un depósito a plazo o lo invierto durante los próximos 38 días, capaz que tengo 21 millones. Y entonces eso es mejor, porque al proveedor le tengo que pagar inventos. Chevrolet me lo vendió en 18 millones y tú le vas a tener que pagar 18 millones ahora o 18 millones en 45 días. Entonces, como es gratis, entonces mejor le pago al día 45. Lo mismo que decíamos con el IVA. Oye, si tú pagas el día 12 o pagas el día 20 o pagas el día 1, siempre es lo mismo. Entonces si es boleta electrónica, todos pagan el 20, nadie antes. Listo. Después lo que uno dice es lo siguiente, oye, para que tú quieras que te paguen antes, ¿qué deberías ofrecer? Descuentos por pronto pago. Lo vimos cuando vimos reconocimiento de ingresos. Entonces decíamos, mira, si tú me ofreces un descuento del 3% por pagarte antes, y yo podría ir a un depósito a plazo y tener un retorno del 5%, entonces no acepto el descuento. Pero si podría tener un retorno del 1%, si acepto el descuento. Y eso va a producir eso. Entonces, eventualmente las empresas tienden a utilizar ese pago diferido, digamos, del proveedor. Pero además el proveedor dice, mira, si tú me compras 1 millón de pesos, yo te doy 30 días de facilidades de pago, para que revisen los inventarios, para que tú no andes emitiendo órdenes de compra todos los días. Me pasa también con un cliente que atiende mucho almacenero, y el almacenero, por ejemplo, puede ir todos los días a comprar 20.000 pesos. Las grandes empresas pueden ir y comprar 600.000 pesos al mes, pero tiene que ir todos los días 20.000 pesos, entonces emitir 20 facturas es súper complejo, administrativamente inútil. Entonces me pasa que tiene 2.000, 3.000 movimientos solamente de banco al mes este cliente. Entonces uno dice, mira, mejor quizás te acumulo esto y al final te digo, ya tú compraste 600 lucas y te hago una sola factura. Entonces eso podría generar que en general la empresa tenga más días de pago. Y entonces si aprovecho esos días de pago, ellos están financiando una parte de los inventarios. Entonces tú dices, mira, 328 tengo en inventario, 298 le debo al proveedor, entonces los 30 que faltan es la plata que salió de los accionistas o que quizás financié con un préstamo.
Y entonces ese análisis puede ser súper atractivo porque en el fondo tú dices, oye, mira, yo aumenté en las propiedades, plantas y equipos, pero disminuí los activos corrientes, pero también disminuí los pasivos corrientes. Chura, la empresa está cambiando. Si lo veo como las variaciones es distinto si lo veo como la foto que es el balance. Y entonces, ¿a dónde fue a dar esa plata? Haría la diferencia significativa. ¿Se entiende? Entonces, si yo veo la utilidad, el estado de resultados de la empresa es, gana plata, ya, pero gana más o menos que el año anterior. No sé, es justamente donde vamos a entrar a picar. Y vamos a calcular ciertos indicadores en la próxima clase que vamos a decir, sí, esto es mejor que la industria, es más malo que la industria, se demora mucho en cobrar, su ciclo es largo, es corto, o está más o menos en línea con lo que ocurre en la industria. Y con eso vamos a terminar la próxima clase por este semestre. ¿Sí? ¿Dudas en la casa? ¿Dudas aquí? ¿No? Ha sido todo por hoy entonces. Que estén súper bien. Chao, chao.